Hola, profe. Andan. Eh, Se vino el frío. Tengo un poco de frío. ¿No? Finalmente se vino el otoño, ¿no? Porque estábamos teniendo unos días que parecía que todavía estábamos no le digo verano, pero primavera sí. Bueno, miren que estaba, recién miré y después me olvidé. Sí, ya me acordé. Bueno, habíamos estado viendo la semana pasada algunas cosas que tenían que habíamos empezado a ver lo de la unidad 3 de software. Y recuerdo que anoté que como no daba el tiempo para explicar uno de los temas, lo salteé y lo vamos a ver hoy. Bueno. Bien, recordamos acá. Habíamos visto algunas de las funciones de los sistemas operativos. Les dije que íbamos a ver algunas, no todas, y de las que vamos a hablar es de estas tres. La interfaz de comunicación con el usuario ya lo vimos. La administración en el uso de los recursos, básicamente de la CPU, es el que nos falta. Y lo que sí vimos fue la organización de la información en los dispositivos de almacenamiento. Entonces, vamos a hablar de esta, que es una función muy importante del sistema operativo, porque recordemos que todos los programas que yo tengo funcionando en mi dispositivo, todos ejecutan sus instrucciones en la CPU. O sea que todos se van a disputar. A ver, acá me preguntó, profe, los cuadernillos de Kelly. Eso no lo vieron de Shapiro y Kelly, ¿no lo vieron con el profesor Martini? Me está preguntando Cecilia en el chat, ¿no? Me parece que eso Hola, tiene que profe. ver. Hola. Lo que pasa es que me confundí un poco en las clases. Como el profe empieza a charlar, no nos dice cuáles son los capítulos. Nos dice los capítulos, pero no nos dijo si era... O yo no presté atención, no sé si algún compañero... Eso tiene que ver con la unidad 1, que ustedes hablan de la sociedad del conocimiento. Me parece que eso tiene que ver, yo entiendo que eso está en la unidad 1, ¿no? Si ustedes miran a ver, esperen, voy a ir un momento acá, no, ¿no? Y revisamos, ¿no? ¿No? Ustedes tienen la unidad 1, la era digital y la sociedad del conocimiento, no sé qué tienen publicado acá. Video, Tapscott, Shapiro y Kelly. Bien, eso es todo de la unidad 1, que es con lo que el profesor arranca la materia, digamos. Eso con respecto al profesor. Lo del profesor seguro va a ser la unidad 1 y después no sé si deberían mirar el cronograma, ¿no? Si vamos al cronograma de la materia, chequeamos
¿no? Tienen unidad 1, unidad 4 y algo de la unidad 7. Eso es lo que está, digamos, programado para el primer parcial. Entonces, ustedes seguro, todo lo que está en la unidad 1 y lo que está en la unidad 4 va a entrar. Entonces, esos tres, el material que está de la unidad 1 es lo que está ahí. Gracias, profe. De lo que van a ver conmigo, vos fijate que tenemos acá, unidad 2, ahora estamos viendo la unidad 3, estamos bien, terminaríamos hoy la unidad 3, y después vamos a ver algo de la unidad 5, no sé si vamos a terminar de ver lo de la unidad 5 o no, posiblemente nos quede un corte en medio de la unidad 5. Veremos, porque capaz que había algo más de la parte de software que íbamos a ver si agregábamos, pero todavía no está publicado. Pero ustedes tienen que hacer eso. Fíjense que el Classroom está bastante ordenado. Ven que dice unidad 1, unidad 2, unidad 3, entonces tienen que tratar de ir siguiendo eso, ¿no? Lo que da el profesor, lo que doy yo. Pero seguro eso va a entrar. Seguro eso sí. Bueno, no, de nada. Hay que sacarse las dudas. De paso estaba mirando, ¿cuándo es el primer parcial? 20 de mayo. Y no falta tanto, ¿no? Esperen que estoy mirando el calendario. 3 semanas. ¿Qué? 3 semanas, sí. Ah, es un jueves, está bien. No estaba chequeando a ver si me tocaba a mí o le tocaba al profe. Bueno, sí, 3 semanas. Bueno. Bien, voy a volverles a compartir entonces. ¿Alguien más me puso algo más acá? Lo último que vieron con el profesor, algo de la unidad 7, y eso no sé, eso ya, digamos, yo les digo líneas generales. Yo no estoy en la clase porque una cosa es lo que uno programa y después a veces, nada, alguna cosa sale diferente, como el otro día que yo cambié el orden de las cosas por un tema de tiempo. Bueno, eso lo tiene que preguntar al profesor. Pero en líneas generales, para que ustedes se orienten, bueno, lo que hay que ir viendo lo del cronograma y en todo caso le preguntan al profesor. Yo ya les dije, nosotros unidad 2, después unidad 3, después unidad 5. Si la unidad 5 nos queda por la mitad, les voy a decir, bueno, tomo hasta acá y después para el segundo parcial entrará lo demás. Bien. Bueno, vamos a compartir la pantalla. Bueno, les decía que una de las funciones más importantes del sistema operativo es organizar o administrar el uso de la CPU. Para tratar de entender esta dinámica que les voy a contar, vamos a imaginar, para simplificarla un poco, vamos a imaginar que tenemos, una CPU que tiene un solo núcleo. Entonces, ¿eso qué va a significar? Bueno, que un solo programa se va a poder estar ejecutando en un determinado momento. La CPU es el recurso más importante de nuestro sistema y lo que va a hacer el sistema operativo es alternar el uso de la CPU entre los distintos programas que se están ejecutando. O sea, le vas a dar unos milisegundos a uno, otros milisegundos a otro, y así. Y lo va a ir alternando. ¿Alguien tiene el micrófono abierto y hace como un eco lo que digo yo? Creo que ahí ya lo cerraron. Bueno. Les decía, lo va a ir alternando y lo va a hacer de
de un modo tan rápido que prácticamente esto es imperceptible para los usuarios. Ahora, si yo en lugar de tener 2 o 3 aplicaciones, tengo 10 abiertas, cuantas más tenga, menos tiempo de ejecución le va a tocar a cada uno, ¿no? Es como si yo, imagínense, no sé, que estuviéramos en la facultad, ¿no? Estamos en el aula y yo les digo, bueno, les voy a dar este trabajo práctico, háganlo en grupos. Si precisan consultarme algo, me llaman, ¿no? O sea, obviamente pandemia no. Bueno, estamos en una época normal. Entonces, yo estaría representando la CPU y ustedes estarían representando cada uno de los programas. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando ustedes me precisan, me llaman. Pero me llama un grupo y después al rato me llama el otro. Y al rato me llama el otro. ¿Y yo qué voy a hacer? Voy a ir pasando por cada uno de los grupos que me llaman lo más rápido que pueda para atenderlos a todos. Pero cuantos más sean los que me llaman, y más voy a demorar. ¿Sí? Voy a tener que repartir mi tiempo entre todos los que me están llamando. Bien. Este reparto, o sea, a quién se le da el uso de la CPU, el que lo va a resolver es el sistema operativo. Y para eso va a utilizar distintas estrategias que vamos a explicar ahora. O sea, combinando estas 4 que están enumeradas acá, es que va a funcionar este esquema. Y también la eficiencia de un sistema operativo va a tener que ver con que pueda gestionar esto adecuadamente. Bien, vamos a tratar de empezar con esto de las operaciones de entrada-salida. Esto que intenté esquematizar acá serían 3 procesos. Estos 3 rectángulos que están acá son 3 procesos. Proceso se le dice a un programa que está en ejecución. O sea, cuando el programa se está ejecutando, o sea que está cargado en la memoria RAM y está compitiendo con los demás procesos por el uso de la CPU. Bien, tengo estos 3 procesos en la memoria RAM y los 3 quieren usar la CPU. Bueno. Las instrucciones que va a ejecutar la CPU podríamos dividirlas en 2 clases. Unas que son de cálculo, que las hace muy rápido. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que adentro de la CPU estaba la unidad aritmético-lógica y hacía las operaciones de cálculo? Las operaciones de cálculo son muy rápidas, porque está todo dentro de la CPU, rapidísimo. Pero de golpe hay otras operaciones que tiene que hacer la CPU que se suelen llamar de entrada-salida, y por eso se denominan así, ¿ven? Que dice E/S. Esas son operaciones de entrada-salida que a veces lo encontramos escrito así, y a veces encontramos como si fuera en inglés, que es I/O, que es lo mismo. Entrada-salida, pero en inglés. Bien. La operación de entrada-salida, la diferencia importante que tiene es que tarda muchísimo más que una operación de cálculo. ¿Por qué? Y porque a lo mejor, imagínense que tiene que leer un dato de el disco rígido. Y no sé si vieron esos videos que yo les mostré, les compartí del disco rígido, pero bueno, tarda un tiempo considerable, tarda unos milisegundos. Pero unos milisegundos para la CPU es un montón. ¿Se acuerdan que cuando vimos el reloj y hablamos de las velocidades a las que trabajaba la CPU, dijimos que ejecutaba miles de millones de instrucciones en un segundo? Entonces, capaz que 3 milisegundos podría haber ejecutado algunos millones de instrucciones.
Entonces, ¿qué pasa? Imaginemos que empieza, estos son instrucciones, montones de instrucciones que tiene el proceso 2. Todas son instrucciones, las más comunes de todas, que son las de cálculo, que son rapidísimas. Pero justo aparece en el medio del proceso una operación de entrada-salida. La operación de entrada-salida es una operación que tarda mucho tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? La CPU, que está ejecutando este proceso, cuando llega a esto, en realidad se queda esperando un rato larguísimo hasta que pueda, qué sé yo, llegar el dato que pidió del disco rígido. O a lo mejor está esperando que el usuario se digne agarrar el mouse y hacer clic en algún lugar. Entonces, eso genera un tiempo muerto enorme para la CPU. O sea, la CPU está sin hacer nada hasta que se termine de ejecutar esa instrucción de entrada-salida. Entonces, ¿qué hace el sistema operativo? ¿Deja la CPU sin hacer nada? No. Lo deja a este que se quede esperando que se resuelva esa instrucción y le da el uso de la CPU al proceso 2. El proceso 2 empieza a ejecutar instrucciones. 1, 2, 3, no sé, 10.000, 15.000, lo que sea. En algún momento le va a pasar, o le puede llegar a pasar, lo mismo que le pasó al proceso 1. Aparece una operación de entrada-salida. De vuelta, una operación que es lentísima. Entonces, acuérdense que la CPU lo único que hacía era ver la instrucción y una vez que la decodificaba decía, bueno, vos hacés tal cosa, le manda, por ejemplo, la orden al disco rígido para que le traiga ese dato. Y mientras llega el dato, de vuelta, se queda sin hacer nada. Entonces, en ese punto, ¿qué hace el sistema operativo? Le pasa el uso de la CPU a otro proceso. Entonces, es importante entender esto, que una operación de entrada-salida es un evento que la deja a la CPU esperando hasta que esto se resuelva, y recién cuando esto se resuelva va a poder seguir con ese programa. Entonces, en ese momento, el sistema operativo le pasa el uso de la CPU a otro. Esto que yo quise representar acá es solo un ejemplo, ¿sí? En este caso, por ejemplo, de lo que yo les puse, cuando aparece esta operación de entrada-salida, por eso está esta flecha, pasa el uso de la CPU al proceso 2. El proceso 2 empieza a ejecutar instrucciones hasta que aparece una operación de entrada-salida, y cuando ocurre eso, ¿qué pasa? Pierde de vuelta el uso de la CPU y se lo pasa al proceso 3. Cuando el proceso 3 se empieza a ejecutar, también en algún momento le aparece una operación de entrada-salida y entonces vuelve, vuelve el uso de la CPU al proceso 1. ¿Pero dónde? Bueno, supuestamente para ese momento ya la operación de entrada-salida se resolvió, así que va a seguir con las instrucciones que vengan. Y posiblemente aparezcan otras instrucciones de entrada-salida. Perdón. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Esos procesos son los que se ven en el administrador de tarea, por ejemplo? No. Sí. Ah, sí. Ah, está bien. Claro, sí, sí. En el administrador de tareas vos ves procesos que vos cargaste y otros que carga el sistema operativo. ¿Sí? Capaz que en el administrador de tareas vas a ver, o sea, si vos abriste el Word, lo vas a ver ahí. Pero hay un montón de otros procesos que carga solo el sistema operativo. Y entre todos esos se alterna el uso, sí, de la CPU. Bien. En un principio, la estructura que se seguía para esto era esta, y solamente esta. El problema es que de golpe aparecía un proceso que, qué sé yo, durante 10 segundos, voy a exagerar totalmente, 10 segundos no tenía ni una sola operación de entrada-salida. Entonces, en realidad, ¿qué hacía?
como que se adueñaba de la CPU, y los demás se tenían que quedar esperando. 10 segundos, imagínense los millones y millones de instrucciones que ejecutaba y los otros no podían hacer nada. Acá, el tiempo que pasa de uno a otro son milésimas de segundo, ¿sí? Bien, entonces, para que esto fuera un poco más equitativo, y esta utilización de la CPU fuera, digamos, el pasaje fuera un poco más dinámico, para que no se note, porque si no, si hay un proceso que queda ejecutando varios segundos y los otros no pueden hacer nada, yo usuario, por ejemplo, quiero ir a usar ese proceso, se quedó como congelado, o sea, no me hace caso, porque hay otro que está usando la CPU. Bueno, para que esto no ocurra, se agregó lo que se llama la segmentación de tiempos. Fíjense que este es el mismo esquema de recién, solo aparecen estas líneas punteadas que están representando lo que llamamos la segmentación de tiempos. ¿Y qué es esto? Que se le va a dar un tiempo máximo de uso de la CPU a cada proceso. Entonces, lo que va a ocurrir ahora, a diferencia de lo que les conté recién, es que un proceso va a perder el uso de la CPU cuando ocurra alguna de estas dos situaciones que les voy a contar. La que ocurra primero, o que aparezca una operación de entrada-salida, o que se le acabe el tiempo. Lo que venga primero va a hacer que ese proceso pierda el uso de la CPU y entonces el sistema operativo le va a pasar la CPU a otro. Fíjense, proceso número 1, este momento está representando el fin del tiempo y este momento está representando la operación de entrada-salida. Entonces empieza a ejecutar el proceso 1 y ¿qué ocurre primero? La operación de entrada-salida. Entonces es en este momento donde el proceso 1 pierde el uso de la CPU. Y el sistema operativo le pasa el uso de la CPU al proceso 2. El proceso 2 empieza a ejecutar, pero fíjense, ahora ocurre primero ¿qué? El fin del tiempo. El fin del tiempo. Entonces, el proceso 2 podría haber seguido ejecutando, pero le dijeron, se te acabó tu turno, y le sacaron la CPU. Y se lo pasaron al proceso 3. El proceso 3, ¿cuándo va a perder el uso de la CPU? ¿Cuando aparezca una operación de entrada-salida o cuando se le acabe el tiempo? Cuando se le acabe el tiempo. Ahí muestra entrada-salida primero. Claro, en ese va a ser la operación de entrada-salida. Bien. Esta situación, fíjense, no es... ¿Cómo? Profe, ¿cuál sería un ejemplo de esta situación? Un ejemplo de esta situación, ¿de cuál situación, por ejemplo? Que es, por ejemplo, cuando uno ejecuta un programa y a la vez, no sé, lo minimiza y quiere ejecutar otro programa, algo así, o no. A ver, todo el tiempo en tu dispositivo se están ejecutando varios programas. Por ejemplo, ahora en mi computadora está trabajando el Zoom, está trabajando el PowerPoint, está trabajando el sistema operativo y también está el antivirus. Eso es lo que yo tengo idea. Y hay un montón de otras cosas que están trabajando que hacen al funcionamiento, por ejemplo, para que funcione correctamente el Wi-Fi y un montón de otras cosas que están todas funcionando al mismo tiempo. Todo está funcionando al mismo tiempo. Por ejemplo, yo te cuento para que tengas una idea. Antes de que los sistemas operativos pudieran hacer esto, de repartir el uso de la CPU, uno mandaba imprimir, no sé, un documento que eran 10 hojas, hasta que no terminaba de imprimir la última letra de la última hoja, la computadora se quedaba como congelada, porque mientras imprimía, no podía hacer otra cosa.
Ahora uno manda imprimir y mientras está imprimiendo se pone a hacer otra cosa, como si fuera lo más normal del mundo. Pero cada una de esas cosas que se hacen en la computadora, las hace la CPU. Entonces, lo que se hace es, muy rápidamente, se alterna el uso de la CPU entre todo lo que está abierto. Cuantas más cosas tenga abiertas, entre más cosas el sistema operativo va a tener que, digamos, alternar el uso de la CPU. ¿Mm? Ah, perfecto. O sea que los núcleos sirven como para agilizar más ese proceso, ¿no? Cuando tiene más núcleos. Claro, sí, sí. Igual ahora sí, está muy bien lo que dijiste. Igual yo, para tratar de hacer este ejemplo, dije, imaginemos que tiene un solo núcleo, Claro, ¿no? claro. Para hacerlo un poco más sencillo. Bien. Este esquema que estamos viendo acá, fíjense que no va a ser lo mismo para el proceso 1, cuando pierde el uso de la CPU, que para el proceso 2. Porque el proceso 1 pierde la CPU porque tiene que hacer algo que tarda tiempo. Hasta que eso no se termine, no va a poder seguir. ¿Sí? En cambio, el proceso 2 pierde la CPU, podía seguir ejecutando, pero se la sacan. Entonces, vamos a observar cuáles son los 3 estados en los que va a poder estar un proceso. En esta idea de que tenemos un solo núcleo, en ejecución va a poder estar un solo proceso. O sea, en ejecución es cuando se le asigna la CPU a ese proceso para trabajar. Pero en un instante dado, digamos, si yo pudiera congelar mi computadora o mi sistema en un instante dado, el que tiene la CPU es uno solo. Y los demás van a estar o listos para ejecutar o bloqueados. Vamos a ver qué sería listo para ejecutar. Listo para ejecutar justamente es que lo único que está esperando es que le den la CPU. En cambio, bloqueado está esperando que ocurra algo externo para después esperar que le den la CPU. Por ejemplo, vamos con un ejemplo así muy doméstico. Supónganse que un taller mecánico, el mecánico tiene 3 autos para arreglar, se pone a arreglar el auto número 1. Está arreglando el auto número 1 y se da cuenta que precisa un repuesto. Entonces lo llama al ayudante y le dice, bueno, por favor anda y conseguime este repuesto. Y hasta que no lo consigas, no vuelvas. Entonces el ayudante se va y el auto 1 va a quedar detenido o bloqueado hasta que llegue el repuesto. Mientras tanto, el mecánico, ¿qué va a hacer? ¿Se va a quedar mirando el techo? No, se va a poder arreglar el auto 2 o el auto 3, alguno de los otros. Y capaz que de golpe el ayudante llega y con el repuesto, pero él estaba ahora haciendo algo con el auto 2. Así que ahora el auto 1 va a estar listo para seguir, para que lo sigan arreglando, pero ahora todavía no le toca. ¿Sí? Esto sería como la diferencia entre listo para ejecutar y bloqueado. Bloqueado se queda, por ejemplo, el proceso 1, porque el proceso 1 pierde la CPU ¿cuándo? Cuando aparece una operación de entrada-salida. La operación de entrada-salida es la que tarda, es como si fuera esto lo del repuesto que mandan a buscar a otro lado, ¿no? Entonces, hasta que no llegue ese dato, el proceso 1 no va a poder seguir. Ese es el que se queda bloqueado. En cambio, el proceso 2, ¿cuándo pierde el uso de la CPU? Se le acaba el tiempo. Se le acaba el tiempo. Bien. Y entonces ese no va a quedar bloqueado, porque se la sacaron, pero podía seguir.
ese va a quedar listo para ejecutar. ¿Sí? Entonces, la próxima vez que la CPU quede disponible, el sistema operativo se la va a asignar a algunos, pero ¿de cuáles? De los que están listos para ejecutar. Los que están bloqueados quedarán bloqueados. Para que ustedes entiendan, sería voy a hacer una acción exagerada para que entiendan qué sería una operación de entrada-salida y que un proceso se quede bloqueado. Voy a detener acá esperen, no era eso, no quería detener todo. Supónganse, le borro algo acá a mi presentación de PowerPoint, ¿no? Y ahora le digo, le pido que la cierre, ¿no? Si me hace caso acá, le pido que la cierre. Bien. Entonces, al pedir que la cierre, me saca este cartel. O sea, yo le había pedido algo al PowerPoint, es que se cerrara, ¿no? Pero el programa me puso este cartel. Esto es una operación de entrada. O sea, él me puso el cartel y ahora ¿qué está haciendo? Está esperando. ¿Qué está esperando? Que yo me digne. Claro, está esperando que yo me digne a agarrar el mouse y ponerle algo. O sea, todo este tiempo el PowerPoint no está haciendo nada. Está bloqueado. ¿Sí? Esto es una cosa absolutamente exagerada, ¿eh? Porque nada puede tardar tanto como esto, porque yo estoy charlando a propósito, estoy tardando capaz que más de 1 minuto, ¿eh? Pero bueno, a veces también, cuando yo estoy, distintas cuestiones, supónganse que tiene que leer una cinta, o que tiene que abrir un archivo que está en el disco, todo eso tarda. Entonces, todas esas situaciones son las que hacen que un proceso se quede bloqueado. Cualquier operación de entrada-salida, mandar a imprimir, también va a hacer que el proceso se quede bloqueado. Cualquier cosa que tenga que ver con la interacción con el afuera, es miles de veces más lento que lo que pasa solo adentro de la CPU. Entonces, en esas situaciones, la CPU se le saca ese proceso y se le pasa a otro. Lo que pasa es que uno tiene que imaginarse que esto pasa miles de veces en un segundo, ¿no? Miles de veces en un segundo. Entonces, capaz que es difícil de imaginar, pero bueno, pensemos eso. Miles de veces en un segundo, el sistema operativo, ¿qué está haciendo? Le da este. Todo así, muy rápido. Muy rápido, de modo tal que esto es casi imperceptible para el usuario. Pero lo que tenemos que saber es que cuanto más procesos tengamos abiertos, entre más se va a tener que repartir el uso de la CPU. Por ejemplo, una situación que nos suele pasar a todos, qué sé yo, supónganse, no sé, pusieron a subir un archivo a la nube, o, no sé, qué sé yo, están bajando una película o algo que tarda mucho. Uno está aburrido en la computadora, dice, ay, ¿cómo tarda esto? Entonces, ya que estoy sentada en la computadora, ¿qué hago? Agarro el mouse y me pongo a hacer otra cosa. Esa otra cosa le va a quitar tiempo de ejecución a eso que yo estoy esperando. Y va a tardar más. ¿Sí? Capaz que no me importa, pero si yo quiero que eso lo haga rápido, y más vale me paro y me voy de la computadora, porque cuando uno está ahí sentado, alguna cosa se pone a tocar, o le pone a abrir, o por ejemplo, no sé, le pongo a abrir un programa y está tardando mucho y voy y lo abro otra vez, y otra vez y otra vez. Bueno, cuantas más cosas le pida yo que haga, y más va a demorar.
A veces hay que ser un poco más paciente. Bueno, por alguna razón le está demorando. Si yo le voy sumando cosas y cosas, hay que tener, esto es lo más importante de que quede de toda esta idea. Yo estoy forzando, si yo abro una actividad, una tarea y otra, y otra, y otra, y otra, estoy forzando al sistema operativo a alternar entre un montón de cosas, y eso a la larga hace que el sistema ande más lento, más ineficiente. Entonces a veces hay que tener un poco de criterio y a lo mejor esperar. Hay situaciones imposibles de determinar por qué, pero que a veces hacen que nuestro sistema se queda como congelado. Y bueno, a veces ahí hay que tener un poco de paciencia y esperar. Porque puede tener que ver con alguna de estas cosas. Bien. Ahora, recién cuando yo les empecé a contar esto, les dije que había 4 cosas que iba a usar el sistema operativo para organizar este reparto de la CPU. Y hasta acá vimos 2, que eran las operaciones de entrada-salida y la segmentación de tiempo. Bien, vamos a ver estas otras 2, muy importantes. Las interrupciones, que también se las denomina IRQ. Bueno, una interrupción es justamente esto, algo que este reparto que está haciendo el sistema operativo se interrumpe de alguna manera. Ocurre una interrupción. Y cuando ocurre una interrupción, ¿qué hay que hacer? Atenderla. Es como, no sé, si les ha pasado, a mí me ha pasado estar dando clase en la facultad y de golpe abre la puerta unos nenes que a lo mejor a veces vienen a pedir dinero o, no sé, alguien abre la puerta y habla. Y la clase la interrumpe, ¿no? Ya está, la interrumpió. Yo lo deje pasar o no lo deje pasar, la clase la interrumpió, yo tengo que atender esto. Bien, una interrupción es exactamente igual. Vamos con un caso que seguramente les ha pasado muy frecuentemente. A lo mejor están con su teléfono celular escuchando música, ¿no? Y de golpe suena una llamada. Ahora, la música se detuvo y suena la llamada. Uno atiende la llamada, habla, y cuando corta la llamada, la música vuelve. ¿Sí? Bien. En realidad, antes de que suene la llamada, el sistema operativo recibe una interrupción. Y la interrupción es una interrupción que de alguna manera le informa que entra una llamada. Entonces, ¿qué hace el sistema operativo? Deja a las otras, por ejemplo, al programa de la música que se estaba ejecutando, lo deja listo para ejecutar, pero no le va a dar la CPU en ningún momento hasta que ocurra, que se termine la llamada. Entonces ahí el sistema operativo recibe una interrupción. También recibe una interrupción cuando estoy escuchando la música y, por ejemplo, escucho una notificación. Bien, el sistema operativo recibe el aviso de la notificación y de acuerdo a cómo yo tenga configurado mi teléfono, a lo mejor lo que puede hacer es gestionar esa notificación que hace. Le baja el volumen al programa de la música y me hace escuchar el sonido de la notificación. Yo tengo la sensación de que eso ocurre simultáneamente, aunque en realidad no es así. Otra interrupción, y qué sé yo, si yo ahora agarro y de golpe conecto en mi computadora un pendrive. Yo conecto el pendrive y espero que el sistema operativo lea lo que está ahí. Entonces, interrumpe otras actividades en ese momento para atender, ver lo que hay en el pendrive,
¿sí? Y seguramente mostrarme esa ventana que pone ahí, que pone en la pantalla, y a partir de ahí se activa, como yo puse algo, también se activa el antivirus, pero en realidad esto se maneja en base a que justamente a interrupciones. Entonces, todo esto que está haciendo, hay situaciones que tienen que ver con el intercambio de información con el afuera, que genera interrupciones. Y estas interrupciones son las que tiene que atender el sistema operativo y que van a, digamos, modificar este esquema que les mostraba acá. Eso lo va a modificar, interrumpe, bien. Y entonces, de acuerdo a cómo sea la interrupción, a partir de ahí sigue. Él tiene que resolver, de acuerdo a cómo sea la interrupción, a quién le va a pasar el uso de la CPU. Igual, de todas maneras, sepan que mientras estoy hablando por teléfono, no es que solo va a tener uso de la CPU el programa con el que estoy hablando por teléfono. Hay un montón otras cosas que están funcionando. El que sí se quedó congelado es el que estaba escuchando música. Ese lo dejó ahí. Porque esas son claramente dos actividades que no van a poder funcionar simultáneamente. Bien. Y después existe un esquema de prioridades. Es decir, cuando la CPU, digamos, el sistema operativo recibe la CPU porque la perdió alguno de los procesos que se estaban ejecutando, supónganse, cuando perdió la CPU el proceso 1, no es que hay una filita y lo va a tomar después el proceso 2, después el proceso 3, no, yo lo puse así, nomás que para tratar de simplificar esta explicación. Pero en realidad hay varios esperando y cada uno de estos procesos va a tener un número de prioridad. Hay aplicaciones que van a recibir antes que otros el uso de la CPU. Porque, digamos, por las características de esta aplicación, no pueden esperar tanto como otras. Una de estas son las aplicaciones que hacen reproducción de audio y de video. Las aplicaciones que hacen reproducción de audio y de video, para que el audio y el video se escuche, el audio se escuche y el video se escuche y se vea en algo que parezca tiempo real, necesita el uso de la CPU mucho más frecuente que otros procesos. El Word puede quedarse unos segundos sin uso de la CPU. A lo sumo lo que me pasa es que me pongo a escribir y de golpe parece que se congela y a los 3 segundos, no sé, me aparecen todas las letras que había puesto juntas. Alguna vez les habrá pasado. Pero si la música no se le da el uso de la CPU con la suficiente frecuencia, ¿qué empieza a pasar? La música empieza a escucharse cortada. O el video le pasa esto de que ve un poquito y se congela, ve un poquito y se congela. La reproducción de contenidos audiovisuales o de sonido necesitan uso de la CPU y necesitan que los contenidos lleguen a una determinada velocidad para que se reproduzcan, digamos, de una manera aceptable. Porque si yo estoy escuchando un audio y se corta todo el tiempo, no entiendo nada. ¿Sí? Un texto lo puedo leer un pedacito y otro pedacito y otro pedacito. Pero un audio, si se corta todo el tiempo, no entiendo. ¿Sí? Bien, estas son, por ejemplo, algunas de las aplicaciones que tienen mayor prioridad, digamos. También a lo mejor que, por ejemplo,
quizás se puede llegar a ver más en el teléfono celular, que uno puede estar usando una aplicación y otra la deja como si fuera en segundo plano. Es decir, la aplicación que queda en segundo plano se le da el uso de la CPU, pero con menor prioridad que las que van a estar en primer plano. Qué sé yo, por ejemplo, una aplicación que reproduce el sonido de la radio, te puede dejar en segundo plano, y a veces funciona bien, a veces no, depende de lo que yo esté haciendo en primer plano. Pero eso tiene que ver, yo se los comento porque a lo mejor lo habrán visto, esto en segundo plano, bueno, porque en realidad el operativo está alternando el uso de la CPU entre todos esos. Pero a ese le estoy diciendo, bueno, quiero que lo sigas ejecutando, pero ahora mientras quiero que te concentres más en este. Profe, Sí. en ese ejemplo entraría, por ejemplo, al estar usando el celular y no sé, estás en WhatsApp y nunca le pasó que le sale una notificación que desde Google Play se está actualizando en ese momento una aplicación. O sea, en el mismo momento que vos estás mandando un mensaje o un audio, a mí, por ejemplo, me sale una notificación que se está actualizando o que sí, que se está actualizando una aplicación. Sí, pero eso es una muestra de todo lo que se está haciendo. Igual, Luciana, vos me decís en el mismo momento, y yo te digo, nunca es en el mismo momento. Claro, sí, sí. La percepción de uno, los tiempos de uno no son los tiempos del procesador, ni claro, del y sistema. y en ese momento, ¿a quién le estaría dando más el CPU? ¿A la aplicación que vos estás en ese momento o a la que se está actualizando? No, la que se está actualizando tiene la menor prioridad, porque es una cosa absolutamente secundaria. Si tarda, no sé, por decirte, si tarda 1 minuto en hacer la actualización o tarda 5 minutos, no interesa para nada. Lo mismo cuando, no sé, estás bajando un archivo, estoy haciendo una descarga. Esas son las cosas que menor prioridad tienen, absolutamente. Eso puede tardar. O, por ejemplo, te puede pasar que te dice que está haciendo la copia de seguridad de WhatsApp. Sí. Bueno, también, esas son de las cosas que tienen menor prioridad. Igual ese tipo de cosas, por ejemplo, la actualización de WhatsApp se suelen hacer en horas de la noche, donde se entiende que vos vas a usar menos tu dispositivo. Pero sí, esas son cosas que tienen menor prioridad. Estuvo bien tu observación. Bien. Profe, ¿Sí? puede ser, no sé si este será otro ejemplo como para entenderlo. Yo, por ejemplo, en el celular mando a imprimir un PDF y mientras se está imprimiendo ese PDF, yo estoy observando otro PDF para elegir las páginas para mandarlos a imprimir. O sea, estoy haciendo dos cosas. Uno que está imprimiendo y el otro que yo estoy eligiendo páginas para mandarlo a la impresora. Claro, pero por ejemplo, ahora yo estoy hablando con ustedes, estoy viendo el PowerPoint y está abierto el Zoom. Se están ejecutando 2 programas simultáneamente en mi computadora. O podría abrir un video y hacerles ver el video, que es un video de YouTube. Bueno, eso es lo más elemental. O qué sé yo, podría estar haciendo, no sé, la actualización de una aplicación y estar trabajando en el Word y estar escuchando música en YouTube. Y estoy haciendo, o sea, esas son las 3 cosas que yo le pido. Pero después, para que todo esto funcione, hay un montón de cosas que hace funcionar el sistema operativo. Por ejemplo, después vamos a ver cuando veamos la parte de redes, pero hay un montón de protocolos que hay que hacer funcionar
para que la información salga de mi computadora y viaje a través del Wi-Fi, un montón de otras cosas que se tienen que estar ejecutando, que son, como hablábamos el otro día, transparentes a mí. De eso yo no me ocupo, pero alguien se está ocupando. Todos esos son cosas que están ocurriendo en mi sistema. Y todas esas cosas, para funcionar, digamos, para estar vivas, si se quiere, si uno se lo puede imaginar así, para estar activas, necesitan de la CPU, inclusive el mismo sistema operativo. El otro día seguramente yo les dije que el sistema operativo se ejecutaba en modo privilegiado. ¿Por qué? Acá, cuando el proceso 1 pierde el uso de la CPU, ¿quién toma la CPU? El sistema operativo. Y a partir de ahí, él, que es otro programa que se está ejecutando, decide, bueno, se lo doy al proceso 2. Cuando el proceso 2 pierde el uso de la CPU, ¿a quién se le da? Al sistema operativo. Cuando aparece en tu dispositivo una interrupción, se para todo, ¿y a quién se le da el control? Al sistema operativo. Y en realidad son un montón de cosas que se están ejecutando simultáneamente, que gracias a este esquema, yo lo siento como lo más normal del mundo, ¿no? Y digo, qué bien anda mi dispositivo, o a veces digo, esto es una porquería, pero en realidad de golpe voy y tengo 10 aplicaciones abiertas, que me olvidé, y las 10 están abiertas. Y bueno, y el sistema operativo igual les está dando tiempo a esas aplicaciones, que yo las tengo abiertas, ¿no? Posiblemente menos que el que claramente estoy, no sé, qué sé yo, estoy con el WhatsApp abierto, estoy tocando de acá para allá, qué sé yo, entonces claramente al WhatsApp, como yo estoy interactuando, tocando en la pantalla, eso genera interrupciones también, entonces le da más tiempo al WhatsApp, pero las otras que están abiertas también les da tiempo. Y entonces eso hace que mi sistema ande más lento. ¿Alguna pregunta más? Hagan todas las que necesiten. Bien. No, profe. Supongo que no. Bueno, para terminar de cerrar esto que hablábamos del uso de la CPU, aparece una cosa que no me detuve a mostrarles. Esto se llama multiprogramación. La palabra multiprogramación viene como de muchos programas, o procesamiento, quien procesa es la CPU, procesamiento en pseudo paralelo, porque parece en paralelo, pero en realidad no, es un como si fuera en paralelo. Ahora, cuando aparecieron sistemas que a lo mejor tenían varias CPUs y después aparecieron procesadores que adentro tienen varios núcleos, empezó a funcionar lo que se llama multiprocesamiento. Ahora, cuando hablamos de multiprocesamiento, piensen como si fueran muchos procesadores. En este caso, sí va a ser posible que dos procesos se ejecuten simultáneamente. Muchas veces lo que se va a hacer es, en realidad va a tener que hacer el programador que hace el programa, es dividir el programa en tareas más pequeñas que se puedan ejecutar simultáneamente. Un programa es una tarea extensa que hay que realizar, y como cualquier tarea, a veces hay cosas que yo puedo repartir y poner a varias personas a hacer una parte de la tarea simultáneamente, pero después, capaz que al final, bueno, no sé,
hay uno que tiene que resumir todo y darle cierre a esa actividad. Bien, un programa pasa algo parecido. Hay cosas que es posible ejecutar simultáneamente y después otras que no. Eso está representado por este esquema. Yo tengo un programa que se puede dividir, por ejemplo, en, como está esquematizado acá, en 3 procesos. Esos 3 procesos se pueden ejecutar simultáneamente porque no se estorban, porque son independientes entre sí, pero de alguna manera después el resultado de estos 3 procesos se va a tener que resumir en una sola tarea. Bueno, en esas situaciones es donde se utilizan los varios núcleos, por ejemplo, que tiene una CPU. Entonces, cada proceso se puede estar ejecutando en un núcleo diferente. A eso también se lo suele llamar hilos de ejecución, como que puede haber varios hilos de ejecución, pero después esos hilos en algún momento se unen. También es posible que el sistema operativo alterne el uso de los núcleos entre diferentes aplicaciones. Ahora, esto ya lo hablamos cuando hablamos del hardware, pero igual lo voy a repetir. Que yo tenga varios núcleos, seguramente permite que mi sistema funcione más rápido. Pero esto va a estar supeditado a cómo se desarrollen los programas que se van a ejecutar. Y también va a estar supeditado a, por ejemplo, el sistema operativo. Hoy en día, todos los sistemas operativos están diseñados, por lo menos todos los sistemas operativos de computadoras, teléfonos celulares, consolas de juegos, tienen procesadores de varios núcleos, normalmente vienen con procesadores con varios núcleos. Los sistemas operativos están diseñados para poder gestionar todos esos núcleos. Pero les voy a contar algo para que entiendan la importancia. En este caso, yo suelo hacer hincapié en esto de que tanto el hardware como el software tienen que ser compatibles entre sí. Hace ya muchos años, fíjense que había justo salido el sistema operativo del Windows 7, que ya está entrando, digamos, que ya es como un sistema operativo viejo. Pero tenía una alumna en la facultad que justo estaba hablando de los sistemas operativos, entonces me cuenta que ella tenía una computadora nueva, pero que el Windows 7 no le gustaba, entonces le había hecho poner el que ella estaba acostumbrada, que era el XP. ¿No? Ella estaba acostumbrada a usar el XP y ella se le gustaba, entonces se lo hizo poner de vuelta o sea, su computadora nueva que había comprado, le hizo sacar el Windows 7 y poner el XP. Entonces yo le pregunto, discúlpame, ¿y qué procesador tiene tu computadora? Bueno, tenía un procesador que tenía doble núcleo. Yo le digo, bueno, mira, fantástico que a vos te guste el XP, pero el XP no sabe trabajar con 2 núcleos. En realidad ni se entera que vos tenés un segundo núcleo. Solo usa uno. Y el otro queda sin usar, como si no estuviera. Entonces vos invertiste en un hardware, claramente, era más caro una computadora con un procesador de doble núcleo, vos invertiste en este hardware y no te sirve porque le cambiaste el sistema operativo. Tenés que acostumbrarte a usar el Windows 7 aunque no te guste. Bien. Y la pobre, bueno, que me hizo caso y tuvo que hacer volver a instalar el Windows 7. Bien. ¿Por qué es eso? Bueno, porque el sistema operativo cuando fue diseñado no estaba diseñado para gestionar esto. Bueno, una de las fortalezas de los sistemas operativos va a tener que ver con gestionar todo esto que les estoy contando, que tiene que ver con el uso de la CPU
y con el aprovechamiento de los distintos núcleos que va a tener la CPU. Entonces, no solamente es importante tener un hardware adecuado, pero sino también el software adecuado para que gestione ese hardware. Vieron que yo el otro día les contaba, cuando hablábamos de los sistemas operativos, que, por ejemplo, el sistema operativo Linux, que es un sistema operativo, después vamos a ver en un rato, que se llama de software libre, este sistema operativo se utiliza tanto en computadoras personales como en servidores. Pero el Windows no se usa en servidores. ¿Por qué? Y porque la realidad es que el Windows no es un buen sistema operativo. Es el que estamos acostumbrados. Es el marketing enorme que ha hecho Microsoft durante años, ha hecho que, bueno, estemos acostumbrados todos a trabajar en el entorno Windows, pero no es que sea un buen sistema operativo. No lo ha sido, y en la historia de las versiones del Windows hay algunos que fueron peores que otros. Por ejemplo, hubo uno que se llamó el Vista, que capaz que ni saben que existió. El Windows 7 es, dentro de todo, uno bastante bueno. El 8 fue horrible, rápidamente reemplazado por el 10. Ahora, nada. A mí me gusta más el 7, pero esta computadora tiene el 10. Y nada, me tengo que acostumbrar. ¿Qué voy a hacer? Y probarlo. Pero dentro de todo, el Windows 10 parece más estable que el Windows 8. Bien. Vamos a, para terminar de ver lo de los sistemas operativos, vamos a hablar un poco de la memoria. Me está faltando el lápiz de mi tableta. Espera. No sé dónde. Ah, está. Bueno. Vamos a hablar ahora de recurso importantísimo, la CPU. Pero otro recurso muy importante es la memoria RAM. La memoria RAM suele ser un espacio que en general es escaso. Siempre, si uno tiene un poco más de memoria RAM, solemos decir es mejor. Cuanta más RAM le puedes poner, mejor. La realidad es que la RAM es cara, entonces uno no le va a poner tanta RAM como a uno le gustaría, pero tenemos que recordar, aunque ya lo dijimos varias veces, que los programas que están en ejecución están en la memoria RAM. O sea, ya dijimos, lo que ejecuta la CPU está en la memoria RAM. Bien. En la memoria RAM también podemos decir que son todos esos programas que están abiertos, están en la memoria RAM. Las aplicaciones que están abiertas en mi teléfono celular están en la memoria RAM. Ahora, a veces yo puedo tener en mi memoria RAM abiertos programas que en realidad el programa entero ocuparía mucho más que mi memoria RAM. Supóngase que esta que estoy viendo acá sea mi memoria RAM. Pero el programa 1 no ocupa este pedacito. El programa 1, voy a intentar hacer un dibujo acá, supónganse que el programa 1 ocupara todo esto. Vamos a ponerle acá, programa 1. El programa 2 es todo esto. Y el programa 3 todo esto. ¿No? La realidad es que una parte de la memoria RAM siempre la va a usar el sistema operativo y de ahí no se mueve. Esto ya les conté el otro día, en el momento que arranca la computadora, se carga en la memoria RAM el sistema operativo. Bien, y el resto queda para los programas.
Pero acá, si yo quiero imaginarme esto, miren el tamaño que tiene la memoria RAM, miren el tamaño que tienen los 3 programas. La realidad es que los programas se van a dividir en pedacitos. Estos pedacitos se les llaman páginas. Y lo que en realidad se va a cargar de cada programa es justamente una página. Por ejemplo, se carga la primera página del programa 1, imaginemos la primera página del programa 2 y así. Ahora, la CPU empieza a ejecutar las instrucciones del programa y no sabe que no está todo. Bueno, en algún momento la CPU puede querer una de las instrucciones del programa y no está. ¿Y qué ocurre? Bueno, se genera una interrupción. ¿La interrupción a quién llama? Y al sistema operativo. Esta interrupción se llama interrupción de fallo de página. Como no está la página que corresponde, ¿qué hace el sistema operativo? Bueno, va a un lugar que se va a llamar la memoria virtual. Voy a tratar de representarla así. La memoria virtual va a ser esta. Va a buscar a la memoria virtual la página que falta y la carga en la RAM. Y si no tiene lugar en la RAM, ¿qué hace? Busca alguna de las que tiene, que parece que no se está usando, y la saca, y carga la que precisa. Pero todas las otras están almacenadas, en lo que yo voy a llamar la memoria virtual. ¿Y qué va a hacer la memoria virtual? Y normalmente va a ser una parte ¿de qué? Del disco rígido. Discúlpenme un segundo. Nada, tengo la puerta cerrada para no molestar y mi gato se le dio que quería salir y me está rascando la puerta, me distrae, ¿no? Bien. Bueno, les estaba contando. Este espacio que que vamos a llamar la memoria virtual, normalmente es una parte del disco rígido, o de lo que yo voy a llamar el almacenamiento secundario. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando yo en realidad abro un programa o una aplicación? Toda la aplicación se va a cargar en la memoria virtual, pero solo una paginita se va a cargar en la memoria RAM. Y en la medida que sea necesaria, las páginas, cuando de golpe la página que preciso no está, ¿qué hace? Llama al sistema operativo por una interrupción y busca la página que precisa y carga esa. Si no tiene lugar, ¿qué hace? Saca algunas de las que hay, que hace un rato que no se usa, supónganse. Bien. Cuando esto de que la página no está y tiene que interrumpir y llamar al sistema operativo, y la página de vuelta otra vez no está, tienen que interrumpir, llamar al sistema operativo para que cargue la página, todo esto hace que mi sistema se vuelva un poco más lento. Por esa razón, si yo tengo mucha memoria RAM y se pueden cargar muchas páginas en la memoria RAM, estas interrupciones se van a dar menos. Entonces, normalmente, si yo tengo una memoria RAM amplia, estas demoras son mucho menos, la ejecución es más ágil y mi sistema va a andar más rápido. Cuando mi memoria RAM se vuelve chiquita, porque lo que yo quiero ejecutar es enorme y no entra, no es que no me lo va a ejecutar,
Sí, lo va a ejecutar, pero es mucho más trabajo para el sistema operativo. Y esto hace, a la larga, el funcionamiento del sistema operativo se vuelve muy engorroso. Y más de una vez el dispositivo se me cuelga. La memoria, esperen, quería decir dos cosas, estoy pensando. Bueno, la memoria virtual, como yo les dije, normalmente es una parte del disco rígido, o si fuera mi teléfono celular, va a ser ¿qué? La memoria interna, ¿sí? La memoria interna. ¿Sí? Ahora, el sistema operativo necesita que parte del disco rígido y o parte de la memoria interna estén libres para hacer esto. Es decir, para que mi sistema funcione bien, no solamente necesito tener una memoria RAM adecuada, sino también necesito tener espacio libre para que el sistema operativo haga este trabajo de la memoria virtual. Entonces, por ejemplo, en el disco rígido, yo les diría que hay que tratar de que por lo menos, no sé, un 10% esté desocupado. Un 10, un 5% esté desocupado. Dependerá del disco rígido. Pero ustedes van a ver, el otro día vimos esta imagen, esta de acá, ¿se acuerdan? Bueno, esto me está diciendo cuánto está ocupado de mi dispositivo y cuánto está libre. Bueno, el Windows, cuando un dispositivo está demasiado ocupado, me lo pone en rojo. Y esa es una advertencia importantísima que me está diciendo que tengo que borrar cosas de ahí, porque ya el sistema operativo no puede trabajar cómodamente con eso. Bien. Tratando de sintetizar esto. ¿Cuál es la ventaja de esta estrategia de la memoria virtual? Bueno, va a permitir ejecutar programas mucho más grandes, o sea, el volumen de ese programa que quiero ejecutar son mucho más grandes que el tamaño de mi memoria RAM. Eso me permite este esquema de la memoria virtual y de la paginación. Ahora, si la diferencia entre los programas que yo quiero ejecutar y el tamaño de mi memoria virtual es muy grande, cuanto más sea esta diferencia, peor va a empezar a trabajar mi sistema. Por eso, cuando uno va a comprar un dispositivo, creo que las cosas más importantes que uno tiene que mirar son el procesador, la cantidad de memoria RAM, y si fuera un teléfono celular, la cantidad de memoria interna, que capaz que ya se los dije. Pero, por ejemplo, en una computadora personal, la memoria RAM se puede llegar a ampliar. En un teléfono celular no. En el teléfono celular, la memoria interna normalmente no se puede ampliar. En el teléfono celular la memoria interna también es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque la diferencia entre la memoria RAM y la memoria auxiliar es muy poca. A lo mejor yo tengo un teléfono que tiene, no sé, 3 GB
de RAM y 32 GB de memoria interna. ¿Qué sé yo? 10-1. Ahora me puedo comprar una computadora, normalmente puedes tener, por ejemplo, 8 GB de RAM y 1000, o sea, 1 terabyte de disco rígido. Fíjense la diferencia que tengo acá. Más de 100-1. Entonces, acá no soy, en una computadora no suele ser un problema la memoria interna, en el teléfono celular sí. La memoria RAM es importante en todos. Lo que hay que saber, por ejemplo, un teléfono celular, una consola de juegos, una tablet, son dispositivos muy compactos y que no suelen tener la posibilidad de cambiarle la memoria RAM, cambiarle el procesador, ampliársela. Eso casi que como lo compro se va a morir. No voy a tener modificación. Por eso es importante tener en cuenta esto. No sé si se entendió, si quieren hacer alguna pregunta. No, profe, yo entendí. Me entusiasmé y me fui de largo y no les hice el intervalo, pero bueno, ahora ya está. O sea, no, ya a esta altura no voy a hacer el intervalo. Bueno, esto ya lo vimos. Son 9 menos 10. Bueno. Bueno. Voy a empezar con esto, y si no, lo retomamos de vuelta la semana que viene. Igual parte de lo que estamos viendo de software lo vamos a tener que ver la semana que viene. Esperen a ver que alguien me escribió algo. No, bueno. Bien. El software de programación, ¿te acuerdas cuando empezamos esta unidad la semana pasada? Hablamos de que nosotros íbamos a detenernos en el software de sistemas. Dentro del software de sistemas hablamos bastante de los sistemas operativos y ahora vamos a hablar del software de programación. ¿Qué va a ser el software de programación? Son un conjunto de herramientas que nos van a permitir aplicar los programas, ¿no? Porque alguien se sentó y programó el WhatsApp y fue un golazo y, no sé, se llenó de dinero, ¿sí? Pero alguien lo programó. Alguien programó, muchas veces no uno, sino un conjunto de personas se sentaron, diseñaron, hicieron cada uno de los software que ustedes usan. Alguien hizo el Zoom, alguien hizo el PowerPoint, alguien hizo, no sé, el jueguito con el que estuvieron jugando. Cada una de esas aplicaciones que bajan de su teléfono celular, las diseñó, las fabricó alguien. Y para eso es necesario el software de programación. Recordemos que esto ya lo habíamos hablado en la primera clase, que todo lo que está almacenado en la computadora son ceros y unos. Bien, los programas que va a ejecutar la CPU también están escritos en ceros y unos. Y ese lenguaje en el que están escritos se lo llama lenguaje de máquina. El primer lenguaje de programación que existió y que sigue existiendo es el lenguaje de máquina. Esta secuencia, que parece una secuencia cualquiera de ceros y unos, en realidad es una instrucción.
que va a ejecutar la CPU. Entonces, la instrucción es escrita en ceros y unos, que es lo único que va a entender la CPU. No importa que sea la CPU de los años 70 o la CPU que va a salir dentro de 10 años, la CPU solo entiende instrucciones expresadas en ceros y unos. Solo entiende lo que se llama lenguaje de máquina. Hay que recordar que la CPU es un circuito electrónico que tiene, digamos, distintos circuitos por donde viaja la electricidad, y en estos circuitos son los que permiten que se ejecuten determinadas instrucciones. Esas instrucciones ya están como grabadas, como cableadas en la CPU. Y eso lo determina el fabricante en el momento de decir, bueno, voy a diseñar este procesador. Y ese procesador está diseñado y solo puede ejecutar un conjunto de instrucciones. Y eso nunca jamás se va a poder cambiar. Así como nace la CPU, así se muere. Solo con ese conjunto de instrucciones. Ahora, cuando empezó la gran informática, empezaron las primeras computadoras, quienes tenían que programar estas computadoras tenían que escribir el lenguaje de máquina, en este lenguaje codificado en ceros y unos. Esta es una tarea muy, muy, muy compleja, que solo hacían algunos entendidos, personas muy científicos, gente de esos que uno diría, el científico loco, bueno, sí, gente, digamos, con muy alta formación académica, investigadores y demás, y hacer un programa era complejísimo. No solamente hacerlo, lo peor de todo, en general lo peor de todo de un programa es darse cuenta cuando anda mal, encontrar por qué anda mal, en qué me equivoqué. Eso es de las cosas más difíciles de todas, porque uno se imagina, le tengo que poner esta instrucción, esta, bueno, listo, ya está, a ver, probá, y hace cualquier otra cosa. Pero darse cuenta dónde yo me equivoqué, muy complejo. Y sobre todo, imagínense, en algo escrito así, que capaz que en lugar de este 1 puso 0, para darme cuenta es dificilísimo. Bien, afortunadamente, en el camino en que se ha ido desarrollando, así como yo les contaba, que se desarrolló muchísimo lo que tuvo que ver con los circuitos electrónicos, el proceso de miniaturización y demás, de la misma manera, acompañando esto, se desarrollaron las herramientas para programar. Lo primero que apareció fue un lenguaje que se llama lenguaje ensamblador. Este lenguaje ensamblador tiene cierta correspondencia con el lenguaje de máquina. O sea, si esta, por ejemplo, es una instrucción en lenguaje de máquina que tiene, qué sé yo, un código, por ejemplo, supónganse que este código diga, qué sé yo, sumar. Y este es un lugar de la memoria donde está el número que hay que sumar. Después el otro, en realidad, este código no es sumar, sino es cargar. Load es cargar, ¿sí? Este código, esto está en lenguaje de máquina, pero esto está en ensamblador. Es la misma instrucción, pero esto está en ensamblador. Esto claramente es súper chino. Pero esto, si uno sabe un poco de inglés y después de probar 1, 2, ya se empieza a dar cuenta. Load es cargar. Add es sumar. Store es almacenar. Entonces, el lenguaje ensamblador tiene algunos códigos que son, los llamamos códigos
mnemotécnicos porque ayudan a que uno recuerde qué es lo que hacen. ¿Y cuál es la ventaja del ensamblador? Bueno, en realidad cuando se inventó el ensamblador, se inventó un programa de ensamblador. Esto era lo que estaba bueno. Yo escribía así, escribía load A, y se lo daba al programa ensamblador, y el programa ensamblador, ¿qué hacía? Lo transformaba en los ceros y unos que va a entender la CPU. Porque la CPU Como un no traductor. Perfectamente, claro, un traductor, sí. Entonces, digamos que fue, podríamos decir, el primer lenguaje de programación un poquito más fácil que usamos los programadores. Bien, ahora, de todas maneras, esto es muy complejo, porque a lo mejor solamente para hacer una suma, una resta, había que ponerle 4 o 5 instrucciones. Bien, por suerte esto fue mejorando, aparecieron otros lenguajes de programación, estos se llaman lenguajes de alto nivel. Bien, un lenguaje de alto nivel es de alto nivel porque está cerca del usuario o del programador. Los otros, estos que vimos recién, el lenguaje de máquina y el lenguaje ensamblador, son de bajo nivel, pero porque están cercanos al hardware, ¿sí? Están cercanos al hardware de la máquina. ¿Se acuerdan ese primer esquema que vimos del software? Bueno, cerca del usuario, afuera, pero de alto nivel, están los lenguajes de alto nivel. Cerca del hardware están estos que son de bajo nivel. Bien, este lenguaje de alto nivel, que hay muchísimos, muchísimos. Un ejemplo, por ejemplo, es este que se llama Java, que posiblemente alguna vez escucharon nombrar Java o tuvieron que bajar algo de Java para ejecutar algún video o alguna cosa por el estilo. Bueno, ese es uno de tantos lenguajes de programación. Esto es una instrucción en lenguaje de alto nivel. Les aseguro que esto es mucho más fácil de entender que todo lo que vimos recién. Aunque parezca raro, contador es una variable, es un lugar de la memoria, como si fuera una celda de Excel, ¿sí? Y supóngase que en el contador hay un número almacenado, que voy a decir el número 4. Esta instrucción es lo que se llama una asignación, y lo que hace es, hace lo que está de este lado. ¿Qué hace? Agarra lo que hay en contador, que es un 4, le suma un 1, le da 5. ¿Y después qué hace? Lo guarda en contador. Entonces, después de ejecutar esta instrucción, en lugar de haber un 4, va a haber un 5. La próxima vez que ejecuta esa instrucción, en lugar de un 5, va a haber un 6. Por eso le ponemos contador. Le podríamos poner pepino, lo que sea el nombre. Ahí le ponemos, los programadores le ponemos el nombre que nos resulte sencillo a nosotros. Pero esto es algo mucho más sencillo de entender. Ahora, la realidad es que nosotros ponemos contadores igual a contador más 1, pero la CPU no va a ejecutar una instrucción, va a tener que ejecutar muchas. En realidad, para que eso termine en lenguaje de máquina, va a ser necesario un proceso de traducción que va a llevar varios pasos. Este proceso de traducción tiene básicamente estos 3 pasos que les enumeré acá, que vamos a tratar de entender en la diapositiva que sigue. No, esta la vamos a saltar. No importa. Vamos a ver esta directamente. Bien. Acá fíjense, yo les dije 4 pasos, 3 pasos. Pero en realidad hay un primer paso, que es el programador se sienta y se pone a hacer el programa. Los pasos o las acciones, si se quieren, están representados por estos cuadrados con las puntas redondeadas de color rosa,
por eso le puse 1, 2, 3, 4. Y esta forma está representada por piensen que es un archivo. Entonces vamos a imaginarnos cómo funciona esto. Paso 1, la programación. El programador se sienta en la computadora, abre un programa que es un editor. Un editor sería como un Word, pero el Word es para hacer cartas. Bueno, este es para hacer programas. Entonces tiene otras cosas. No va a tener alineación del párrafo ni esas cosas, sino tiene otras cosas que ayudan a la programación. Entonces escribe el código, que va a tener este aspecto que vemos acá. Esto es el código de un programa. A este código se lo suele llamar, o sea, una vez que esto lo terminó, lo guardó en un archivo, y esto es lo que vamos a llamar el código fuente. Esto es importantísimo, código fuente. Es el código, o sea, las instrucciones en lenguaje de alto nivel. Esto, algo que cualquier persona con un poquito de estudio puede entender. ¿Sí? Inclusive ustedes, si a alguno se les ocurriera ponerse a estudiar un poco de programación, podrían llegar a entender lo que hace. Bien. Ahora, esto hay que transformarlo en los ceros y unos que va a poder ejecutar la CPU. Entonces ahí es donde aparecen los otros pasos. Primer paso. El código en lenguaje de alto nivel lo agarra el programa compilador. Este proceso de traducción también se lo suele llamar compilación. Pero bueno, lo agarra el programa compilador y lo traduce al lenguaje ensamblador. Ahora, hay tantos programas compiladores como lenguajes de programación. Es decir, les voy a mostrar acá, por ejemplo. Estos 4 son lenguajes de programación. Uno que se llama Fortran, viejísimo. Otro que se llama C++, viejo pero sigue vigente. Java, Python y así montones. Ahora, si yo escribo mi programa en Fortran, voy a precisar un compilador de Fortran. Si escribo en C++, voy a precisar un compilador de C++. Si escribo en Java, voy a precisar un compilador de Java. En realidad, si vamos a lo mismo en Python, si vamos a podríamos pensar que, no sé, si nos traen algo escrito en chino, voy a precisar un traductor de chino. Si nos traen algo escrito en inglés, voy a precisar un traductor de inglés. ¿Sí? Depende cuál sea el lenguaje de programación, va a ser el compilador. O sea, el compilador, ¿cuál va a ser la tarea? Va a traducir del lenguaje de alto nivel al lenguaje ensamblador. Lenguaje ensamblador hay uno solo. ¿Sí? Entonces, esta traducción no importa si es el compilador de C, el de Java, el de Python, va a traducir al lenguaje ensamblado. Bien. ¿Y qué va a pasar ahora? Bueno, en realidad va a ocurrir algo que se llama el enlazado o link edición, que a esto le va a agregar otras cosas. En realidad, cosas que ya están hechas. Por ejemplo, ven, dice otros programas. Bueno, hay cosas en la programación que se hacen una sola vez. Por ejemplo, bueno, voy a detener, espérenme. Póngase, ahí está, voy acá, si me deja, ¿no? Voy acá a archivo, y me aparece esta ventana. Este es el Office 360. Pero cuando yo voy acá en el PowerPoint, a archivo, y pongo, por ejemplo, guardar. Qué tonta, pero voy de vuelta. Guardar como,
me aparece esta ventana. Ahora, si voy al Excel y pongo guardar como, me aparece la misma ventana, solo que en lugar de esto está verde. Si voy al Word y pongo guardar como, me aparece la misma ventana, solo que esto está en azul. ¿Sí? Y si voy a cualquiera de estas aplicaciones de Office, todas aparecen en la misma ventana. ¿Sí? Bien. ¿Y por qué les estoy contando esto? Bueno, porque en realidad los programadores ya la tienen hecha. Acá, supongan que este fuera el Word, ¿no? El que se está compilando, digamos, el que se va a enlazar es el Word. El programador que hizo esto no volvió a hacer esa ventana, porque esa ventana ya está hecha. Todo el código que hace falta para esa ventana ya está hecho. ¿Está en dónde? Está en lo que se llama una biblioteca. Entonces él en su código solo puso como el nombrecito de eso. Cuando viene acá, el link editor ve el nombrecito y ¿qué hace con ese nombrecito? Va a buscar ese código a la biblioteca y lo agrega. También ese programa que se está haciendo, por ejemplo, se hace para funcionar en el Windows. En el Windows 10, supónganse. Entonces, depende del sistema operativo, son las órdenes con las que el programa se tiene que comunicar con el sistema operativo. Entonces, ahí tiene que agregar las órdenes para comunicarse con el sistema operativo. Si es el Windows son una, si es el Android son otras, si es el Mac OS son otras. Entonces, ahí la aplicación va a ser, por ejemplo, yo estoy haciendo una, supónganse, para el iPhone. Entonces, los servicios del sistema operativo voy a tener que incorporarlos del iPhone. ¿Sí? Y además, esto que es importantísimo, las instrucciones del runtime, run es correr, el tiempo de correr sería el tiempo de ejecución. Todo eso que yo les contaba, que el sistema operativo interrumpe a un proceso o a otro y le pasa, el sistema operativo necesita poder interrumpir a los procesos. Esas instrucciones de runtime. Entonces, en realidad, ¿qué ocurre en el enlazado? Bueno, se agregan un montón de otras cosas necesarias que ya están programadas, que no las necesito volver a hacer, porque si no es trabajar al divino botón. Todo eso que ya está hecho se agrega al programa que hizo el programador. Todo esto está en lenguaje ensamblador. Esto está en lenguaje ensamblador. Lo único que hace esto, ¿qué es? Juntar todo y armar un código más grande, que va a seguir estando, ¿qué? En ensamblador. Bien, por último, ahora sí, viene el programa ensamblador, que es el traductor, y va a transformar ese código al lenguaje de máquina. Este es el que está en ceros y unos. Este es el que va a entender la CPU. A esto se lo llama código objeto. La semana que viene, cuando terminemos este tema, vamos a hablar de el software libre, el software propietario. Bueno, una cosa muy importante, si yo quiero estudiar un software, es tener acceso al código fuente. Recuerdo, voy a dejar de compartir acá, así, aunque sea así, alguno está ahí, lo veo. Bueno, recuerdo que un poco antes de las últimas PASO, que ya van a ser como 2 años, se iba a usar un software para hacer el recuento en boca de urna, ¿no? Y el partido que en ese entonces era la oposición, le reclamaba al partido gobernante que quería acceso al código fuente de ese software.
¿Y por qué quería acceso al código fuente? Y para poder analizarlo y ver qué es lo que hacía. Porque si yo no puedo analizar el código fuente de un software, no puedo confiar en lo que hace ese software. ¿Sí? Seguramente después, más adelante, con el profesor van a ver algo de las criptomonedas, como el Bitcoin. Y una de las fortalezas y que da confianza a los inversores del Bitcoin es que el código que tiene que ver con eso es un código que se puede ver y se puede estudiar, porque se puede tener acceso al código fuente. Acuérdense, para asociar, fuente es de donde surge todo, y a dónde llega, al objetivo, que es el código objeto. El código objeto es lo que va a ejecutar la CPU. El código fuente es lo que hace el programador. Si yo quiero saber qué va a ser un software, tengo que tener acceso al código fuente. Si solo tengo acceso al código objeto, solo puedo confiar en lo que me dice el que me lo vende o el que me lo cede. Y nada más. Bien, nos pasamos un montón. Bueno, capaz que la semana que viene los dejo que se vayan un rato antes. Bueno, nada más por hoy.